Listo, entonces les decía que el personaje principal de Apocalipsis 10 es el ángel o la manifestación angelical de Jesús. Hay una manifestación angelical ahí que es importante que la asumamos y que entendamos quién es. No es meramente un ángel, sino que es una manifestación angelical de Dios. Dimos algunas características importantes de por qué creemos que es Dios en su manifestación angelical. Dijimos entonces que viene en una nube, según Mateo 24 lo confirma. Trae el arco iris sobre su cabeza, esa es una señal de pacto, el pacto que se hizo con Noé en el libro del Génesis. Dijimos también que su rostro es como el sol. Eso aplica a Apocalipsis capítulo 1 en la revelación de Jesucristo a Juan. Dijimos también que sus pies como de fuego, tiene que ver con el bronce bruñido de Apocalipsis también capítulo 1. Recuerden que el bronce es un símbolo de juicio y si está bruñido o refulgente, implica entonces el juicio en su proporción, en su mayor expresión o en su mayor grado. Aquí estamos en lo que llamamos el juicio final. Hablamos también de ruge como león, eso solo a Jesús, él es el león de la tribu de Judá. También dijimos que hace un juramento, es el mismo juramento que el apóstol. Bueno, permítanme, aquí voy a confesarme, como dice el hermano Fernando, con ustedes. Es que a mí me cuesta mucho hablar de Hebreos sin decir quién lo escribió. Yo soy un convencido que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Entonces, como dice Pablo, según mi convencimiento, a los hebreos habla entonces de ese juramento que lo hizo por él mismo, porque no se halló otro por quien jurar. Hablamos también de el tiempo no va más, indicando que él es el dueño de los tiempos. Él hace las sazones y los tiempos. Y esa expresión, el tiempo no va más, implica entonces que ya estamos en el último sorbo, en el último momento de la ira de Dios. Entendiéndose así entonces que a partir del capítulo 11 va a comenzar lo que realmente en escatología se llama el tiempo de angustia para Jacob y la aniquilación definitiva de los enemigos de Dios. Entonces, es el tiempo no va más, es que hasta ahí, si alguien hubiera querido, tanto de Israel como de cualquier ente, hubiera querido encontrar misericordia, lo hubiera podido lograr. Pero sin embargo, usted encuentra que la Biblia dice, y ni aún así se arrepintieron, quemaron el nombre de Dios. En ese mismo capítulo encontramos al Dios de las 7 voces. Cuando el texto dice, cuando el ángel, los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir lo que los 7 truenos dijeron, pero el ángel le dijo, estoy leyendo en el 4, sella las palabras, séllalas, no las escriba, porque estas palabras pues obviamente son fieles y verdaderas. Entonces aquí está hablando otra confirmación de cómo Dios habla. Entonces la voz de Dios es el que ordena las muchas aguas. Lo vemos en el Evangelio donde Jesús reprende al mar. La voz de Dios con potencia, monte de Sinaí, cuando las piedras se partían y el monte humeaba. La voz de Dios con gloria en el lugar santísimo, o más bien en el tabernáculo de Moisés y en la misma inauguración del templo de Salomón cuando se manifestaba la gloria de Dios, o la Shekinah,
que conocemos en el Antiguo Testamento. La voz de Jehová que quebranta los cedros, tiene que ver entonces con los momentos en que Dios manifestaba su poder y su gloria en cuatro vientos, que no sé si ya los vimos, en los cuatro vientos que se manifestaban en Israel en diferentes tiempos del año, y uno de esos se llamaba el viento que desgaja, que quebranta las encinas. La voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Esto tiene que ver en los momentos de juicio. Aquí en Apocalipsis encontramos varios. Vamos a encontrar en Apocalipsis 20, hay un momento en el que de la boca del Señor sale fuego y consume a los enemigos. La voz de Jehová que hace temblar el desierto de Cades, expresa el salmista, implicando los momentos de defensa al pueblo de Israel, muchas veces con granizo, con piedras, con abejas. Bien dijera el señor Luis Guerra, le envío mis avispas para que los piquen. Eran fenómenos que se daban en el desierto, tempestades de arena, etcétera, para pelear contra los enemigos del pueblo de Israel. Eso Jehová Dios lo ha hecho siempre. Y por último, voz de Jehová que desgaja las encinas. O sea que en el momento del juicio no hay nada que se quede en pie delante de él, sino que todo tiene que doblegarse. Hablamos del juramento, el tiempo no será más. Es una muy buena noticia para el pueblo escogido de Dios, o sea, el pueblo de Israel, pero es una pésima noticia para los impíos, porque el tiempo no será más, acerca a Israel a la definitiva liberación, a la definitiva salvación, a la definitiva heredad y al definitivo reino. Escuchen eso. Entonces, buena noticia para el pueblo de Israel, porque el tiempo no será más, es que ya se acercó y se llegó al punto final. Para ellos salvación, para ellos liberación, para ellos reino. Pero para los enemigos del pueblo de Dios, pues obviamente destrucción, juicio y condenación. Sino que en los días del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, se marca a partir de. O sea, mire lo explícita que es la profecía aquí. O sea, no simplemente dice el tiempo no será más y no sabemos a partir de cuándo, sino que en los días del séptimo ángel. El séptimo ángel lo encontramos ahí adelante en el capítulo 11, el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Acuérdense que estamos en un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Entonces, esto que está diciendo aquí el verso 7 del capítulo 10, está diciendo a partir de cuándo el tiempo no es más, a partir del cuándo el tiempo no es más. Entonces, a partir de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos por los profetas. Aquí entonces hay una palabra que pues gastaríamos también un buen tiempo estudiando esto. El misterio de Dios se consumará como lo dijo el profeta. Sin embargo, vamos a repasar lo que dijimos con respecto a esto. ¿Cuál es el misterio de Dios? Entonces, el misterio de Dios tiene que ver con lo que dice Pablo a los Efesios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí está a punto de consumarse esto. O sea, lo que estoy diciendo es que lo que el Señor Jehová, Dios, comenzó en Génesis 3:15, está a punto de consumarse en la expresión de concluirse, de finalizar ese proyecto. ¿Cuál proyecto?
el proyecto de redención, restauración del hombre pecador a la imagen de la que Dios lo había creado y formado en el 1:26 y 27. Entonces, todo lo que implica ese misterio, entonces está a punto de llegar a su fin. Dijimos entonces que la conversión definitiva de los judíos es también llamado un misterio. Pablo dice, no quiero que ignoréis este misterio acerca del endurecimiento de Israel en parte. Pablo a los Efesios dice, el propósito de Dios para la iglesia también es llamado un misterio. El cumplimiento de la plenitud de los gentiles también es llamado un misterio. La presencia viva de Jesús en el creyente es llamado un misterio. Y el mismo evangelio es llamado un misterio en Cristo. Entonces, dentro de ese misterio de Dios, mire todos los misterios que hay. Y todo esto, entonces, cuando el apóstol Juan está escribiendo la carta o más bien el Apocalipsis, entonces lo que él está diciendo es, todo esto está llegando a su fin. ¿Cuándo? Cuando el ángel, el séptimo ángel, comience a tocar la séptima trompeta. Cuando estábamos ubicados en el capítulo 5, que realmente con ustedes no lo vimos, nos saltamos esa parte. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan está hablando de un libro. Dice que había un libro que estaba sellado con 7 sellos y que había una preocupación en Juan porque no se halló ni en el cielo ni en la tierra alguien que fuera digno de abrir el libro y de soltar la revelación, sus 7 sellos. Allá entonces a lo que me refiero es que la palabra era libro. Estoy parado en el capítulo 5, el verso 4. Pero note que aquí ya en el Apocalipsis 10 habla de un librito, o sea que el libro de Apocalipsis 5, que es el mismo del capítulo 10, se ha achiquitado, ha bajado de volumen. La razón es porque dijimos que ya la profecía estaba llegando a su punto final, estaba declinando. Llega un momento en que la profecía se acaba y no hay nada más que se cumpla porque todo está cumplido. Si ya nos paramos en Apocalipsis 20 y 21 y 22, entonces uno encuentra que Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque las primeras cosas pasaron, y posteriormente dice, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando eso se dé, la profecía ya está totalmente cumplida. Mejor dicho, para ingresar a Apocalipsis 21 y 22 es porque la profecía está definitivamente cumplida. Ya Apocalipsis 21 y 22 es una promesa de parte de Dios para el pueblo salvo, para el pueblo redimido, que es entonces la definitiva habitación, el definitivo mundo donde el pueblo salvo va a vivir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, que el haberse adelgazado el libro, y ya Juan utilizar la palabra librito, no implica que sea otro libro, es el mismo libro de la profecía, pero que ya entonces ha sucedido lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ya el gran porcentaje de la profecía está cumplida, y desde esa óptica entonces Juan ve un librito. Pero entendamos que la parte que falta es la más complicada, es la más dolorosa, es la más ardiente en cuanto al juicio. De ahí que entonces a Juan le amargó el vientre de una manera tremenda. Fue lo mismo que le pasó al profeta. Entonces aquí a Juan le amarga el vientre. Fue dulce en su momento, porque es que, hermanos, cuando habla de la dulzura del libro, implica del sabor que nosotros le sacamos a esto. Cuando usted estudia la palabra y la entiende y la podemos escudriñar así, yo llamo deshuesar el texto. Cuando podemos deshuesar el texto y sacarle esa sustancia,
entonces usted se da cuenta que definitivamente la palabra para los hijos de Dios es dulce, pero la palabra de Dios tiene una segunda cara, que es lo que yo enseño también con respecto a la predicación del Evangelio. El Evangelio tiene dos caras, como las monedas, el sello, la cara y el sello. Nosotros somos predicadores de la primera cara. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la cara que nos corresponde predicar a nosotros. La otra cara no la predicamos nosotros. Hay gente que se entretiene más predicando hoy el juicio y la condenación que la salvación. Nosotros somos predicadores del evangelio de la salvación. La primera cara, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Hasta ahí. La otra cara la van a predicar los ángeles. En el capítulo 10, permítame. Capítulo 10, sí, capítulo 10, los primeros siete versículos. Entonces es donde ya está el fin. Y viene el capítulo 10, el verso 14. No, 10. Permítame un momentico aquí que se me perdió la cita. Bueno, se me fue el texto ahorita, donde ya el ángel es el que anuncia el evangelio. Perdón, es 14:6. Ya en el 14:6 de Apocalipsis, 14:6, entonces los ángeles comienzan a predicar la segunda cara del evangelio, mas el que no creyere será condenado. Ese evangelio de juicio siempre lo han predicado los ángeles. Lo ve usted en el Edén, lo ve usted en el diluvio, lo ve usted en Babel, lo ve usted en Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. El evangelio del juicio no lo predicamos nosotros, lo predican los ángeles, lo ejecutan los ángeles. Vale. Entonces, esa es la respuesta o la razón por la cual Juan utiliza la palabra ya no libro, sino librito, indicando entonces que la profecía realmente ha llegado a su fin. Aquí hicimos entonces un contraste entre trompetas y copas. Realmente la primera trompeta es la que tiene una variante no del todo definitiva ni en su totalidad diferente. Los demás eventos de las trompetas con respecto a las copas, ustedes se dan cuenta que son prácticamente los mismos. Esto es lo que nos confirma entonces que sellos, trompetas y copas son un solo evento, no son tres eventos separados. Ya lo vimos en el capítulo 6, porque no se puede empezar a aplicar juicios desde el capítulo 6, porque del 6 hasta finalizar el 10, que es donde estamos, es tiempo de paz y solo se ejecuta el primer sello. De los 7, solo se ejecuta el primer sello. Los otros sellos y las otras trompetas y las copas se han de ejecutar a partir del capítulo 10 de Apocalipsis. Vale. Aquí hicimos una comparación de los sellos para que entendamos lo que les estoy diciendo. Hicimos una confrontación de los sellos. Entonces, tres sellos tienen características diferentes. El primer sello, que dura 3 años y medio, se llama el sello de paz. Dura 3 años y medio, o sea, la primera mitad de la segunda semana, de la semana 70. El sello número 5 es el sello de los decapitados por el testimonio de Jesucristo, y entonces no es de juicio. Por eso entonces es muy importante ponerle cuidado a esto, porque hay quienes toman los 7 sellos como si fueran juicio y no son juicio. Entonces el primero es de paz,
el segundo tiene que ver con el clamor de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo, y el séptimo sello es un sello de silencio que ni siquiera es en la tierra, sino que es en el cielo, que es el silencio por media hora. Entonces, note que esos tres sellos, de 7 que son, esos tres sellos no tienen nada que ver con juicio. Muy bien. Y escuchen, el primer sello es el del anticristo, es el de paz. Y entonces quedan 3 jinetes. Los otros 3 que quedan de Apocalipsis 6, que es el jinete bermejo, el jinete negro y el jinete amarillo, todos están relacionados con guerra, porque lo primero, el negro, el bermejo es guerra. La guerra produce hambre y el hambre produce muerte. Entonces, los 3 tienen que ver con el final ya del evento de la gran tribulación, exactamente con Armagedón. Entonces, ahí estarían completos los 7 sellos para que entendamos. Entonces, el sello 2, que es el caballo bermejo, el sello 3, que es el caballo negro, y el sello 4, que es el caballo amarillo. Estos 3 sellos tendrían su cumplimiento apenas hasta Armagedón. Entonces, mire lo importante de poder entender esto. Estos 3 sellos están relacionados con Armagedón. Vale. Esta diapositiva no la explicamos porque es simplemente el panorama completo del capítulo 10. A esto se le llama en literatura apocalíptica la pintura, porque Apocalipsis se interpreta a manera de pintura. A veces una pintura la hace un solo capítulo, una pintura la pueden hacer 2 capítulos, una pintura la pueden hacer 3 capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 hace una pintura, pero el capítulo 2 y 3 hacen una pintura, el capítulo 4 y 5 hacen una pintura, o sea, un cuadro, me estoy refiriendo a un cuadro. Entonces, aquí tenemos cómo quedaría la pintura o el cuadro del capítulo 10. Esto nos introduce entonces a el capítulo 11, que creo que aquí sí ya es lección nueva. Perdóneme que me haya tomado el tiempo, porque en esto yo sí soy muy, muy riguroso en no correr, porque el interés mío no es correr, sino que la gente aprenda, y mi disciplina exige que cada lección, y más cuando hubo tanto tiempo de diferencia de la una a la otra, pues se quede y haga un hilo de interpretación, un hilo escatológico, un hilo doctrinal o un hilo teológico. En este caso, pues es un hilo escatológico. Entonces, ahora sí llegamos a lo nuevo, al capítulo 11. El capítulo 11, ¿qué nos va a presentar? Entonces, nos presenta el templo y los adoradores que hay en el templo y el patio. Eso es la composición del templo. El templo como tal, los que adoran en el templo, y hace una aclaración o un punto aparte con el patio. Viene el misterio de los 2 testigos, que también es un tema, pues obviamente, que causa mucha inquietud en la gente, y todo el mundo quiere saber quiénes son los 2 testigos. Viene entonces el anuncio de la última trompeta, que era lo que estábamos viendo, cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta. A partir de ahí el tiempo no será más. Y entonces continúa el paréntesis. El paréntesis para entonces pues comenzar con lo que es las copas. Bien, el verso 1 del libro, del capítulo 11, entonces nos da como resultado que aquí comienza ya a declinar lo que es el fin del tiempo de los gentiles, en la profecía del versículo 2.
Entonces, el templo se está refiriendo al tercer templo que se ha de construir en Jerusalén. No es un templo viejo, no es el templo del tiempo de Jesús, no es el templo de Salomón, es el tercer templo, que será un templo totalmente nuevo, porque como ya vimos, el templo en el tiempo de Jesús, que había sido reconstruido, refraccionado, fue destruido en el 70 después de Cristo, y desde entonces, escuche eso, desde entonces no ha habido templo en Israel. Eso hace entonces que el pueblo de Israel no ha podido ofrecer sacrificios como ellos acostumbran a hacerlo. Ya podrán ustedes entender la sed, el hambre, la agonía que esa gente tiene por ofrecer pues toda esa parafernaria de cultos, de sacrificios. Recuerden que eran 5 sacrificios y 7 fiestas anuales. 7 fiestas anuales y 5 sacrificios rigurosos que se daban en el pueblo de Israel, aparte de todo el andamiaje levítico que había todo un ceremonial para todo, habían ceremonias. Nosotros siempre hemos hablado, cuando nos referimos a la ley de Dios para el pueblo de Israel, siempre hablamos de Éxodo capítulo 20 y nos referimos a los 10 mandamientos. En realidad no eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. 613 mandamientos es lo que constituye, pudiéramos decir, como la constitución del culto levítico. 613 estatutos en los que el pueblo de Israel pues tenía que basar su modo vivendo y su ejercicio litúrgico, y tenían que vivirlo así, desde cosas muy, muy paradójicas. Por ejemplo, alguien que defecara en el desierto tenía la obligación, había estatuto que él debía tapar sus heces, porque cualquiera que pasara y pisara las heces pues se contaminaba, y eso le implicaba a ese contaminado tener que entrar en un tiempo de purificación y ofrecer un sacrificio por esa contaminación. Bueno, eran tantas cosas tan curiosas. Me he tomado también el tiempo, a mí me gusta ser muy curioso en la Biblia, me he tomado también el tiempo en estudiar todo esto que es dispensaciones y pactos y el Antiguo Testamento, porque uno estudiando el Antiguo Testamento es como logra que el nuevo le sepa, es como la sustancia, poderle sacar la sustancia al Nuevo Testamento. Cuando uno no logra entenderlo el Antiguo y no le pone cuidado al Antiguo, el Nuevo Testamento no le sabe tan bien, no es tan sustancioso. Pero cuando yo leo el Antiguo Testamento y lo entiendo, es cuando yo tengo que dar gracias a Dios por la gracia, porque definitivamente la gracia es una definitiva liberación para nosotros, una definitiva liberación para nosotros. Y entonces aquí estamos llegando en este capítulo 11. Entonces digo, se establece otra vez el culto levítico con todo, eso sí, déjelo claro, con todo lo que implica el culto levítico. Volverá a ver la vaca roja, la vaca la sana. Vea que esa, por ejemplo, esa es una de las ceremonias que es muy particular en el Antiguo Testamento. Desde que se estableció la vaca, la ceremonia de la vaca la sana, la vaca roja, solo se alcanzaron a sacrificar 2 vacas. Escuchen eso. Eso sí, eso es una curiosidad. A mí me gustan las curiosidades bíblicas. Y en el tiempo de Israel solo se sacrificaron 2 vacas, 2. ¿Y por qué se sacrificaron 2 vacas? Porque era que la vaca se sacrificaba y se quemaba a fuego. Y las cenizas de la vaca, una vez que la vaca se había consumido plenamente, se recogían esas cenizas y
a esa ceniza se le agregaba abundante agua. Yo me imagino que era una alberca grande de agua, se echaban las cenizas ahí y cuando el oferente hacía sacrificio por el pecado, la última parte de la ceremonia era que él tenía que tomar un vasito de agua de la vaca lazana. Entonces esa agua duraba por mucho tiempo, porque tampoco todos los sacrificios exigían que el oferente tomara agua de la vaca lazana. Entonces esa agua duraba para mucho tiempo. Yo me imagino que esa agua hasta se pondría verde ahí, pero había que tomar de esa agua porque así decía la ley. Entonces, pues para empezar por ahí, por ejemplo, curiosidades del Antiguo Testamento. Aquí volveremos con toda la parafernaria de sacrificios, ofrendas y cosas que el pueblo de Israel hacía en el tercer templo. Pero ese templo, entonces, el Señor le dice a Juan, o Juan ve, que hay una orden. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una caña para medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Esto qué está indicando? Ya comienza a hacerse la selección del pueblo de Israel, porque a ese templo no está hecho para los gentiles, está hecho es para que el pueblo de Israel haga su culto. Pero el que se vaya a medir el templo debe tener las mismas medidas del templo de Salomón y del templo reconstruido por Zorobabel. Debe tener las mismas medidas, es lo primero que tiene que tener. Y lo segundo es que se miden los que adoran. Ese se miden los que adoran es una manera de identificar que el que va a adorar ahora es el pueblo de Israel, pero es el pueblo de Israel, el pueblo que ha creído de verdad en el Mesías y que lo va a adorar como el Mesías. Y el patio de afuera, entonces en la expresión patio de afuera dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, o sea, no lo mida. A los gentiles esta regla no los acoge porque medir implica propiedad. Medir implica que hay alguien que es autoridad en ese templo. Pero ya los gentiles, el hecho de que no se midan es porque ya están descartados de cualquier opción de gracia y de salvación. Eso es importantísimo que lo tengan. O sea, el hecho que a los gentiles no los midan es porque ya están descartados, ya no hay nada que hacer con los gentiles. Los gentiles están ahora en medición. Por eso Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la estatura medida, a la plenitud medida de la plenitud de Cristo. Entonces, a los gentiles nos están midiendo ahora. Tenemos que dar una medida exacta. Pero ya en este tiempo en el que estamos, en el capítulo 11, ya los gentiles no los miden porque ya Dios no está tratando con los gentiles. En cambio dice, el patio ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, aquí este versículo 2 nos está definiendo todo eso. Aparte de que nos está diciendo que comienza la última etapa de lo que es el imperio de los gentiles, que acuérdense en que se dio desde el 607 antes de Cristo con Nabucodonosor, y aquí comienza la última etapa. En realidad, en tiempo exacto, aquí le queda a ese tiempo, a ese lapso de tiempo llamado el tiempo de los gentiles, le quedan 3 años y medio, 42 meses. Le quedan 3 años y medio de acción para que los gentiles, como dice ahí el texto, van a hollar. Ese hollar es profanar. Van a hacer con la ciudad santa, realmente, perdónenme la expresión, lo que se les venga en gana. Van a profanar el templo, van a profanar la ciudad, porque a eso, repito, es lo que se le va a llamar definitivamente el tiempo de angustia para Jacob. Así que en esos 2 versículos, mire todo lo que está diciendo la escatología bíblica. Bueno, y obviamente que estamos es
meramente haciendo pues como poniendo los mojones para que usted de ahí en adelante se defienda. Y a partir del versículo 2, ya el versículo 3, entonces, bueno, permítame, aclaramos un poquito lo del tiempo de los gentiles. Entonces, acuérdense en que comenzó con esta imagen del capítulo 2 de Daniel, una imagen que vio Nabucodonosor en un sueño que tenía cabeza de oro, brazos y pecho de plata, vientre y muslos de bronce, y piernas y pies de bronce y de barro cocido. Entonces, la interpretación de ese sueño la dio Daniel confrontada con el capítulo 7, mientras que en el 2 la cabeza de oro representaba a Babilonia, en el capítulo 7 la cabeza estaba representada por un león, obviamente también representaba a Daniel. Eso fue entonces el imperio babilónico desde el 607 antes de Cristo hasta el 539 antes de Cristo. El pecho y los brazos de Daniel capítulo 2 representa entonces los medos y los persas, pechos y brazos, el pecho y los brazos, o sea, dos partes del cuerpo. Entonces representaban dos gobiernos, dos potencias gentiles que se unieron para hacer conquista. Eso en Daniel 2 estaba representado en el pecho y los brazos. En Daniel 7, la visión de Daniel, porque la primera la vio Nabucodonosor, la segunda la vio Daniel, está representado en un oso que tenía 3 costillas en la boca y que se alzaba más de un lado que del otro, indicando que había un reino que era más poderoso. Eso fue desde el 539 hasta el 333 antes de Cristo. O sea, en ese lapso de tiempo fue que estuvo en acción el gobierno medo-persas. Ustedes recuerdan que en estos dos gobiernos, en estos medos persas, también todavía se cuenta parte de la historia de la esclavitud de Israel. Estuvo Ciro el persa, estuvo Artajerjes y estuvo el señor con que se casó Esther, Asuero. Entonces, esos reyes fueron de esa época. Estamos parados ahí en esa parte de la historia. Viene entonces la tercera parte de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces dice que el tercer reino era de bronce, el vientre y los muslos de bronce representa a Grecia. En el capítulo 2 era entonces esa parte de la imagen. En el capítulo 7 de la visión de Daniel, entonces estaba representado por un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Este es Alejandro Magno, que está entonces desde el 333 antes de Cristo hasta el 138 antes de Cristo. Estos imperios fueron pues muy feroces, pero también fueron de ejecución muy rápida. Entonces Alejandro, el joven Alejandro, acuérdense que Alejandro se cree que murió más o menos de 30 años, ya había conquistado a esa edad, había conquistado el mundo de entonces. Dijimos que el oso tenía 3 costillas, indicando que venían los medos y los persas de hacer ya 3 conquistas: Egipto, Libia y Babilonia. Y el leopardo tiene 4 cabezas y 4 alas. Las alas hacían de este reino, porque el leopardo está considerado como la bestia más rápida de la selva, la más rápida, y con 4 alas pues lo hacía doblemente veloz, lo que indica que eso le permitió a Alejandro conquistar el mundo de entonces en 3 años, 3 años larguitos, y es tipo del anticristo que va a conquistar también el mundo de hoy, que obviamente es 10 veces, 20 veces más que el mundo de Alejandro. Lo va a conquistar el anticristo en 3 años y medio, indicando entonces que este reino de Alejandro es un tipo del anticristo. Las 4 cabezas de la bestia del capítulo 7 de Daniel, o sea, del leopardo, están representando a sus 4 generales: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Nicanor, que al morir Alejandro entonces se repartieron el reino, o sea, lo fraccionaron en 4 imperios,
y entonces pues ahí está representada la bestia en su totalidad. Y la última parte de la imagen de Daniel, capítulo 2, vista por Nabucodonosor en su sueño, representa a Roma en dos tiempos: Roma antes de Cristo y Roma en el tiempo del anticristo. Estaba representado por la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, donde Daniel pues hace como una referencia aparte, dice que esta bestia era espantosa y terrible, indicando que Roma es un imperio cruel, es un imperio sanguinario, es un imperio criminal, es un imperio implacable, es un imperio que no sabe y no conoce la piedad. Eso se dio entonces desde el 63 antes de Cristo hasta el 132 después de Cristo. Se da este imperio, pues esta primera parte del imperio romano. Aquí está entonces otro referente con respecto a lo que es el tiempo de los gentiles, que está en el capítulo 4, donde también Nabucodonosor tiene esta visión de un árbol grandísimo y debajo del cual se vienen a anidar todas las aves. Ahí es donde viene las 7 épocas o los 7 años de locura de Nabucodonosor, a razón de que él se enalteció y se hizo llamar Rey de Reyes, y cuando él cometió esa brutalidad, de parte de Dios vinieron y le dijeron que solamente había uno que se le llamaría Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese pues obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Esto quedaría entonces de la siguiente manera: Babilonia con Nabucodonosor, representado en un león, desde el 607 hasta el 539, era la cabeza de oro. Posteriormente entonces vienen los medos y los persas. Los medos y los persas, está Darío, está representado por el oso en el 539 hasta el 600, desde 539 hasta 333, y estaba representado en la imagen por el pecho y los brazos. El metal es la plata, y fue entonces derrotado por Grecia. Grecia entonces está representado en el leopardo de las 4 cabezas y las 4 alas. Reinó desde el 333 al 138. En la imagen está representado en el muslo y los vientres, en el vientre y los muslos. El metal es el bronce. Se dice que en el tiempo de Alejandro el escudo era de bronce, el casco era de bronce, la malla era de bronce y todo se pagaba en bronce. Por eso se llamaba el reino de bronce. Muy bien, entonces esta es la panorámica más o menos clara de lo que estamos viendo, el tiempo de los gentiles. Decimos también entonces que Roma, entonces en el tiempo en que viene este primer parte de Roma con Pompeyo, representado en el dragón, eso fue en el 63 antes de Cristo hasta el 132. Estaba representado por las piernas y los pies. El metal es el hierro y el barro, y el que lo subyugó o se logró liberar en esa época fue el pueblo de Israel. Entonces el tiempo de los gentiles tiene su comienzo con Nabucodonosor, incluye el tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, aplica en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Desde que comenzó el tiempo de los gentiles en el 607 hasta el día de hoy, se dice que Israel ha estado cautivo 22 veces, Israel cautivo por los gentiles. La última revuelta que se va a dar en este tiempo, enmarcado como el tiempo de los gentiles, se llama Armagedón. Esa es la última y definitiva revuelta o liberación del pueblo de Israel, y el anticristo es el que cierra el tiempo de los gentiles. Bien, aquí entonces hablamos de la medida que se le da a Daniel, a Juan, para que mida el templo. Era una
era una forma de medir las cosas sagradas, aplicando eso entonces propiedad. Recuérdense que por eso no se mide el patio, porque los gentiles ahí nada tienen que ver con Dios. En cuanto a salvación, que se haya medido el templo implicaba propiedad. No se admiten colados. Esa medida implica que es una forma de identificar a los que van a estar adorando, es una forma de identificar a quienes realmente tienen derecho a hacer adoración y presentar sacrificio. Esto de medir también nos implica que Dios tiene medidas. Dios es alto, Dios es ancho, Dios es largo, Dios es profundo. Pablo dice que entonces hasta que podamos entender la anchura, la longitud del amor de Cristo. Y en Efesios pues nos habla de eso, de esas dimensiones. Así que nosotros hemos de alcanzar, o los que han de ser salvos, tanto judíos como gentiles, tenemos que dar esta medida. Y esa medida, pues para Israel también implica un juicio, porque los que no den la medida, y pobrecitos los que andan por ahí dejándose crecer la barba, y los que andan por ahí dándoselas de judíos y poniéndose la kipa y haciéndose a judaizar, me da la sensación, no sé por qué, pero me da la sensación que no van a dar la medida y van a perder su tiempo y va a ser una vergüenza para esos llamados judaizantes. Lo siento mucho, pero tengo que decirlo. El día de Jehová y el patio de afuera implica entonces que comienza esto, el día de Jehová. Todas estas citas que hay ahí implican eso, que da comienzo lo que nosotros conocemos en la profecía escatológica y lo que los profetas anunciaron como el día de Jehová. El día de Jehová, o sea, el día de juicio, en donde realmente lo que anunciaron los sellos, lo que revelaron los sellos, anunciaron las copas, las trompetas, las copas lo van a ejecutar de una manera realmente cruel, realmente es agónico tener que hablar de esto para seres humanos, a razón pues de la desobediencia del hombre. Llegamos aquí entonces al ministerio de los dos testigos. Los dos testigos, entonces, vamos a hacer unas propuestas generales. Puede ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, los dos testigos, esa es una opción. Puede ser Enoc y Moisés, esa es otra opción. Puede ser Elías y Enoc, esa es otra opción. Puede ser Moisés y Elías, esa es otra opción. Puede ser Josué y Zorobabel, esa es otra opción. Puede ser Juan y Moisés, esa es otra opción. Puede ser José y María, esa es otra opción. Y hay más. Por eso mire preguntas que yo no respondo así. Generalmente entre las cosas que le preguntan a uno en Apocalipsis, cuando estamos en foros escatológicos, es eso: ¿quiénes son los dos testigos? Y pues decir así a secas quiénes son sin realmente haber hecho un análisis, pues es casi irresponsable. Entonces tenemos que descartar todos estos para que nos quede un binomio, porque son dos. Entonces nos puede quedar el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos puede quedar Enoc y Moisés, nos puede quedar Elías y Enoc, nos puede quedar Moisés y Elías, nos puede quedar Josué y Zorobabel, Juan y Moisés, Josué, José o María, cualquiera, todos tienen opción. Si están ahí es porque todos tienen opción. Y para muchos tienen seleccionada una de estas parejas o uno de estos binomios. Muy bien. Aquí ya entonces se nos acortó la distancia. Se nos acorta la distancia. De todos los que tenemos en la plantilla anterior, ahora quedan tres. Entonces, hay una realidad en estos tres personajes y hay unas características que son importantes analizarlas. Ustedes recuerdan que Enoc fue llevado al cielo para no ver muerte. ¿Ok? Por lo menos eso dice la Biblia.
Moisés, pues además de ser el gran líder, el, el hombre de las tablas de la ley, pues se dice que fue llevado al monte Moria, se dice que murió, pero nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Y Elías, representando a los profetas, Elías se dice que subió en un carro de fuego. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que estos tres señores están haciendo un símbolo o un tipo de lo que es la traslación o el levantamiento de la gente que se salva o de la gente que se salvó en cada uno de esos tiempos. Entonces, Enoc está representando a todos los antidiluvianos, los patriarcales. O sea, que Enoc representa a los salvos de esas generaciones. Moisés representa a la gente de la ley, esos 1500 años de ley. Moisés está representando la gente salva en ese tiempo. Y Elías, aunque está dentro del mismo tiempo de Moisés, pues está representando a una estirpe muy importante dentro del pueblo de Israel, que eran los profetas. Aquí faltaría uno, pero como no hace parte de lo que estamos estudiando, que es Jesús, Jesús entonces nos representa a nosotros, los salvos de la gracia. Lo que estoy diciendo es que estos cuatro señores fueron llevados de parte de Dios a algún lugar. No están en el cielo. Yo no estoy diciendo que estén en el cielo. La Biblia dice claramente en Juan capítulo 3 que nadie subió al cielo. Nadie ha subido al cielo, absolutamente nadie. Pero sí, estos tres señores hacen un tipo, y el cuarto de ellos es Jesucristo, que representa entonces los salvos de la gracia. Con esto estoy diciendo, no es el tema del capítulo 11, pero lo que estoy diciendo es que traslación sí va a haber. Hay 4 ejemplos claros. Ok, vamos entonces a considerar la posibilidad de estos señores. Entonces, Enoc, ¿qué podemos decir de Enoc? Fue traspuesto para no ver muerte, eso lo tiene a favor, pero era incircunciso, eso lo tiene en contra. No era hebreo, eso lo tiene en contra. Y era antidiluviano. No sabía nada de Israel, nada de ley, nada de profecía. Entonces, solo tiene algo en favor, y es que fue traspuesto para no ver muerte, pero tiene 3 en contra, así que tendríamos una duda con Enoc. Con respecto a Moisés, entonces Moisés estuvo en el día de la transfiguración, eso lo tiene a favor. Hace el ministerio de las 10 plagas, que gran mayoría de ellas se repiten en este lapso de tiempo, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19, se repiten gran parte de las plagas de Egipto. Nadie sabe en dónde está su cuerpo, el cuerpo de Moisés. Dice Judas que el ángel disputaba por el cuerpo de Moisés, pero no se define dónde quedó el cuerpo de Moisés. Y pues es algo extraño porque Dios no pelea por muertos. O sea, si yo me muero mañana, ustedes verán si me llevan a misa o no me llevan a misa. A mí eso no me interesa. Dios no pelea por cuerpos de muerte. Había algo extraño ahí. Moisés sería el representante de la ley. Está a favor. El cuerpo de Moisés en la transfiguración no era un cuerpo resucitado. Ojo a eso. En el monte de la transfiguración, donde estaba Pedro, Juan y Jacobo y Jesús, y aparecieron Moisés y Elías, el cuerpo de Moisés ahí no era un cuerpo resucitado, porque entonces se violaría el orden de la resurrección de vida, porque el primero que resucitó para vida fue Jesucristo. Entonces, eso también está a favor de Moisés. Entonces, mire que Moisés tiene todos estos incisos a favor. Y Elías, de Elías entonces decimos la profecía de Malaquías 4, versos 5 y 6, aunque ofrece algunas dificultades, la palabra clave a tomar es el día de Jehová. Día de Jehová. Y aquí comenzó el día de Jehová a partir del capítulo 11.
Juan era Elías, dijo Jesús, pero si ellos lo recibían, pero ellos no recibieron, no lo recibieron. El Señor predijo un ministerio para Elías, según Mateo 17, verso 11, o sea que habría un ministerio futuro. Según Lucas 1:17, no es Juan Elías, sino que uno que operaba con el ministerio o el poder de Elías. Juan, en su declaración en el capítulo 1, verso 21, dijo que él no era Elías. Dijo, yo no soy Elías, yo no soy el Cristo, yo no soy ninguno de los profetas. Entonces no era Elías. En Mateo 17:11 hay una clara profecía en referencia a esto. Nótese la expresión viene y restaurará. Una está en presente y la otra está en futuro. Y las citas que hacen un binomio específico para ello, pues los encontramos en estos versículos que cito ahí. Y también estuvo el día de la transfiguración. Por lo tanto, una gran mayoría de estudiosos de la escatología apuntamos que los dos posibles testigos, los que más llenan requisitos y a los que más se acerca la profecía para ser los dos testigos por sus ministerios. Elías, porque fue o el más grande de los profetas en el tiempo de Moisés, de la ley, y Moisés, pues obviamente es el gran caudillo del pueblo de Israel. Entonces, a estos dos señores es que apunta la profecía a que sean los dos testigos. Viene entonces la visión de la culminación de la profecía en el capítulo 15, desde el capítulo 11, desde el verso 15 hasta el 19. Ahí entonces es donde ya definitivamente entonces se da el tiempo no será más. Aquí entonces ya la profecía entra en su punto culminante, en su punto más fuerte, en su punto más álgido, en su punto más cruel, en su momento más decisivo. Bueno, use la palabra que usted crea, pero aquí es donde se ponen las cosas de verdad, de verdad, de verdad difícil. Entonces el verso 15 dice, los 7 truenos dejan ver y saber lo que dijeron. Ok, entonces dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Mira, aquí la gente en vez de arrepentirse, sigue peleando con Dios. Entonces, aquí viene ya lo definitivo. El verso 16 al 17, Juan toma una fracción de lo que está hablando del 5:8 al 10. Ahí vuelve y se da ese reconocimiento de lo que está pasando. Y el verso 18 nos confirma que se da el comienzo a la segunda mitad de la semana y que se acerca el juicio final. ¿Qué dice el verso 18? Y se airaron las naciones, esto es una referencia a Armagedón precisamente, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar los muertos y de darles galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, y del templo de Dios, vi el templo de Dios abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un gran terremoto. Este léxico del verso 19 explícitamente, pues es un léxico muy, pero muy significativo para el pueblo de Israel, el cielo abierto. Y la palabra tabernáculo o templo, pues es un léxico definido para el pueblo de Israel. ¿Qué implica?
implica que la salvación de Israel está en su momento cumbre. El cielo abierto, el templo de Dios y el arca del pacto. Esas son figuras y señales para el pueblo de Israel de un acercamiento de la Shekinah de Dios hacia ellos. Es importante que entendamos que la iglesia no tiene ni templo ni arca. La iglesia no tiene templo ni arca. El templo somos nosotros. Entonces, eso es un léxico específicamente para el pueblo de Israel. El arca indica el recordatorio del pacto de Dios con su pueblo y Dios es fiel a sus pactos. Este templo es una figura de Dios, del Dios de los pactos. Así que a Israel está aquí la visión y la profecía le está dando un momento de esperanza, un momento de consuelo, de que ellos vean esto y escuchen esto. Para ellos es realmente significativo. Ahora la ley será escrita en los corazones del pueblo, que es lo que dice el apóstol en Romanos, e implica la prominencia de Israel en esta sesión de la profecía. O sea que aquí realmente la acción tiene que ver con Israel, porque Israel está en el momento cumbre de su salvación. Así que Israel aquí juega un papel prominente, importantísimo en cuanto a la salvación, la liberación, la heredad, etcétera, etcétera, etcétera. Así queda el cuadro del capítulo 11, señores. La pintura del capítulo 11 quedaría entonces así. Lo primero que vimos fue el templo y el patio que está siendo medido. El templo que está siendo medido, está siendo medido los adoradores. Vimos entonces a los señores, los dos testigos que definimos que serían Moisés y Elías, y el patio de afuera que está entregado a los gentiles para que lo oyen 42 meses, y el sonar de la séptima u última trompeta. Bueno, señores, yo creo que llegamos hasta aquí. Mano a ver yo. Amén, mi hermano Rodrigo. Dios le bendiga, sí. Se ha cumplido el tiempo de 1 hora y 23. Entonces le damos espacio a las preguntas, hermano Rodrigo. Usted nos dirá. Sí, dale. Bueno. Entonces, amados hermanos, el que quiera tener una pregunta, alza la palmita con la aplicación de Zoom, la palmita en su pantalla. Ahí está la niña Sara Alejandra. Dios te bendiga, hija. Dale, hija. Sarita. Es que con nada que como así que Enoch era antidiluvio o algo así, no entendí esa parte. Eso. Y O sea, cuando yo digo que no está representando los patriarcas y los antidiluvianos, estoy diciendo la gente que fue antes del diluvio y la gente que fue después del diluvio. Listos. Amén. ¿Quién más quiere hacer preguntas? A la 1, a las 2, a las 3, porque el hermano se va. ¿Nadie quiere preguntar? Manadina. Yo le iba a hacer una pregunta, o sea, cuando hablan de Armagedón, ¿eso qué significa ahí en la Biblia? Qué pena. Ya le dice el hermano. La palabra Armagedón significa todos, si es eso lo que quieres saber. Pero si lo que quieres saber es qué es, yo creo que lo veremos de pronto mañana. Ah, ok. Amén. Perfecto. Amén. Amén, amén. Bueno, yo voy a habilitar mi WhatsApp porque de pronto por ahí me están escribiendo, hermano, que a veces no se atreven por ahí y me escriben por el interno. No sé por qué les da pena. Ahí estoy listo, chicos. Si me quieren escribir por el interno, por el grupo de Ciudad Jardín, si les da pena, pero aprovechen. En la casa, acá, hermano Omar Zambrano. ¿Quién quiere preguntar? El hermano Isaac. Hermano Isaac, Dios le bendiga. Habilítelo, hermano Isaac.
Le bendiga, hermano. Buenas noches, hermano Rodrigo. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo había escuchado anteriormente sobre esta estatua, pero también se hace una analogía a potencias de la actualidad, como países como Rusia y como otros países como Estados Unidos. Entonces, ¿si hay alguna analogía con las potencias actuales? La estatua que nos habla que está Babilonia, que está Grecia, que está el imperio medo-persa y Roma. ¿Sí habría como una analogía con la actualidad o simplemente hace referencia a esas potencias del mundo antiguo? No, también se pueden hacer aplicaciones, entendiendo que el tiempo de los gentiles comienza con Nabucodonosor y aún estamos en el tiempo de los gentiles. Entonces, ¿qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles es los gentiles subyugando, fastidiando, molestando a Israel. Entonces, obviamente que hoy hay naciones en el mundo que continúan con ese ejercicio de hacer fastidio a Israel, de querer estar usurpando pues la paz y todo lo que tiene que ver con Israel. Ellos hacen parte de ese tiempo de los gentiles y tienen obviamente la continuidad. Lo que sí hay que tener cuidado es que pues en ese acercamiento que se hace de la profecía con naciones actuales, pues se tiene que tener realmente un buen conocimiento para no cometer el error. Por ejemplo, tú acabaste de mencionar Estados Unidos y Estados Unidos no hace parte de esa coalición. Estados Unidos, por el contrario, es una nación que ha sido considerada amiga de Israel por, por muchos años, o sea, casi siempre, y Estados Unidos ha sido amiga de Israel. Los que hacen estas ecuaciones, cuando uno habla de la invasión del norte, entonces ellos siempre aplican que el norte pues es Estados Unidos y que entonces Estados Unidos va a invadir a Israel. Para nosotros el norte sí es Estados Unidos, pero para Israel no. Para Israel el norte es Rusia. Y entonces no podemos traer el norte de la profecía a nosotros, a Colombia, porque para nosotros el norte sí es Estados Unidos, pero la profecía no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, cuando se habla de la invasión del norte, uno encuentra muchos escatólogos diciendo que la invasión del norte va a estar liderada por Estados Unidos y está salida totalmente del contexto porque en Israel el norte no es Estados Unidos, el norte es Rusia, es el inmediato gigante que tiene Israel ahí encima de ellos, ¿vale? Hermano Omar, ¿cuál es su pregunta? Que usted está bien alzó la mano. Amén. Hermano, es que hay algo que no me quedó muy claro cuando usted hablaba que los ángeles iban a predicar en el capítulo 14. Si en el capítulo 14 no estamos ya nosotros, ¿a quién le va a predicar ellos? A los que no se salvaron. Pero es que acuérdese que dije que ese evangelio no es para salvación, es para condenación. Entonces, van a ser más los que se condenan que los que se salvan. Entonces, el verso 6 del capítulo 14 deja claro el mensaje. Vi volar por encima del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Note que ahí no hay un mensaje de arrepentimiento, sino temed a Dios y dadle gloria porque sus juicios han llegado. Esa es la otra cara del evangelio de Marcos 16:15. El que no creyere será condenado. ¿Vale? Amén. ¿Quién más? Hermano Steven. Reinicie su audio, hermano Steven. Amén. Dios les bendiga. Hermano Rodrigo, una pregunta. Ellos cuando usted nos explicó que van a hacer otra vez todo lo de los sacrificios y todo esto, ellos van a tomar al pie de la letra según el sacerdocio levítico, o sea, ellos van a sacar el linaje
de Leví para hacer sus sacrificios allá en el tercer templo y van a tomar todo al pie de la letra. Ya lo dije, al pie de la letra. El culto levítico en toda su expresión. Y si es posible que ellos tomen los sacerdotes del linaje de Leví, ¿todavía es posible hacer eso? Claro, lo dice Apocalipsis capítulo 7, de la tribu de Judá, de la tribu de Leví, de la tribu de... Ahí están las tribus completicas. Amén. Gracias. Hermano Rodri, yo aquí me hacen una pregunta parecida a la que hizo el hermano Omar. La hermana me pregunta que no le queda bien claro, pues yo sé que la respondió, pero ella todavía sigue con la duda de que no entiende el evangelio de Eterno del 14:6. Sí. ¿Ese evangelio cuál es? ¿Quién que si se predica en el nuevo, en el antiguo? Ella no lo entiende. Entonces, que le aclare otro poquito ahí del evangelio del 14, el 14:6, el evangelio eterno. Va, bueno, a ver cómo hacemos para que me entiendan. Entonces, volvemos a Marcos 16. Marcos 16:15, hay un evangelio que tiene dos tiempos. O sea, este evangelio que nosotros creemos y predicamos tiene dos tiempos. Uno es para salvación y otro es para condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el tiempo en que el evangelio opera para salvación. Y así está operando ahorita. En este momento yo no puedo, y por eso decía, no es lógico que un pastor se gaste 10 dominicales hablando de juicio y de condenación cuando lo que estamos es en tiempo de salvación. Estamos en tiempo para que la gente se salve. Yo en este momento no puedo definir quién se salva y quién se condena porque estamos en el tiempo de la gracia. Y hasta que la gracia termine, entonces ya no se podrá definir. Pero aquí ya en el capítulo 14 el tiempo de la gracia terminó, porque ¿cuándo termina la gracia? Cuando la iglesia sea levantada. ¿Aló? Sí. La iglesia levantada termina la gracia, o sea que se acabó el tiempo de predicar arrepentidos y creer en el evangelio, porque ya no hay arrepentimiento porque el evangelio ya no está, la iglesia se fue y la iglesia es a la que se le encargó el misterio de la reconciliación. Entonces, ya acuérdense en que acabamos de leer en el 10 que el tiempo no será más. ¿A partir de cuándo? De cuando se toque la trompeta. Ya estamos en el 14. Entonces, el 14 le está diciendo a la gente, señores, lo que viene de aquí en adelante es juicio, perdónenme la expresión, veintiavo. Temed a Dios y dadle gloria porque sus juicios han llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y si usted sigue leyendo el resto del capítulo, se da cuenta que es el resultado de esa predicación. Entonces, ese evangelio es este mismo evangelio, pero visto desde la segunda etapa de Marcos 16:15. La primera etapa es la que nosotros estamos predicando y la que estamos viviendo. Ahora el evangelio es para salvación. Usted dígale a la gente, mire Señor, arrepiéntase que Jesucristo quiere salvarlo. No le diga si no se arrepienta se condena, porque es que no es tiempo de condenar a la gente. Tiempo es de salvarla. Una vez la iglesia se vaya, ya se empieza a ejecutar la otra etapa, porque se acaba el momento de la gracia para los gentiles, ¿ya? Entonces, por eso este ángel va a anunciar, porque ya el juicio, el tiempo de angustia, la gran tribulación propiamente dicha ya comenzó en el 11, estamos en el 14. O sea que aquí ya realmente la venida, la segunda venida de Cristo está cerquitica. Y la segunda venida de Cristo es para aplastar definitivamente a los que no creyeron. Por eso dice, para destruir a las naciones. Esas naciones tienen que ver con los que no creyeron al evangelio, que se opusieron y que realmente no aceptaron el llamado de Dios. A eso es que se llama el evangelio eterno, que es el mismo que nosotros tenemos, que es Mateo capítulo 24, el verso 14. Ahí está dedicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio. Oiga, para testimonio a todas las naciones, no para que se salven, ya no se salvan, porque ese tiempo de Mateo 24:14 es este de Apocalipsis 14:6, ¿ya? Ese tiempo de Mateo 24:14 es este mismo tiempo, o sea, se predica para que la gente sea consciente de lo que le viene encima, pero ya no hay opción de que se arrepienta.
Aleluya, Señor, espero que me hayan entendido. Amén. Ya dijeron que amén. Hermano, por acá hacen otra pregunta de que si les puede decir en Apocalipsis 11:4 en Apocalipsis 11:5, ¿qué significa esa partecita, hermano Rodri? 11:5. Sí, señor. Entonces, está hablando de lo que es el ejercicio de los testigos, que va a durar igual 3 años y medio. Va a durar 3 años y medio, ahí está clarito también. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio, la misma etapa del otro señor que es el versículo 2. Es la misma etapa, o sea, a medida que el anticristo está haciendo por aquí su ministerio, los 2 testigos están haciendo por aquí su ministerio. El que diga que quien quiera dañarlos, el Señor los destruye, pues es porque antes de lo que Dios tiene establecido, que será ya al final de los 3 años y medio, que sí los van a matar. Entonces, en esos 3 años y medio, la gente querrá matarlos, porque ustedes se dan cuenta que ellos lo que están produciendo también son juicios, y se repiten prácticamente las 7 copas y las 7 plagas y todo. Ellos están produciendo es juicio, o sea, por eso se llama el tiempo de angustia para Jacob, porque aprieta por aquí el anticristo y estos 2 señores también están trayendo juicios. Entonces, la gente querrá matarlos. Por eso cuando definitivamente el anticristo los mata, ellos hacen fiesta y celebran porque los mataron, porque realmente estaban hastiados de apretón por aquí, apretón por aquí. Porque esa es la manera de que Israel sea purificado de sus pecados, de su rebelión y de su dureza. Entonces es una manera de Dios apretarlos. Son ministerios de juicio. Entonces, el que alguien los quiera dañar antes de los 3 años y medio no va a poder, porque ellos están destinados para que hagan un ministerio durante un tiempo específico. Solo al final de los 3 años y medio los matan, ya porque Dios lo permite, porque ya el ministerio está cumplido y porque ya pues ahí está entonces el advenimiento de la segunda venida de Cristo, que ya es la liberación exclusiva del pueblo de Israel. Bueno, como dice el hermano Rodri, bueno, señores, ¿quién más quiere preguntar? ¿Algo más que quieran preguntar, alguna duda? Porque si no, el hermano tiene mucho que hacer y se va. Amén. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? Aprovechen, hermano, porque después yo no respondo, porque yo no doy el seminario. Bueno, yo creo que está satisfecha la iglesia del Señor, y entonces vamos a darle gracias al hermano. Una vez más, hermano, gracias, porque yo sí sé el esfuerzo que el hermano le toca hacer. Ustedes no piensen que el hermano se sienta ahí ya. Esta mañana, ayer y hoy estuvimos en reunión, y es desde temprano, y el hermano solo no nos atiende a nosotros, sino a otras iglesias más, y la de él también, la que él administra. Vamos a dar gracias a Dios, hermano Rodri, y entonces mañana nos vemos. Seguimos mañana con nuestro seminario, y usted me agendará con lo que falta. Usted me dirá cuándo. Amén. Vale, amén. Bueno, vamos a orar, hermanos amados, en el nombre del Señor Jesucristo. Verdad que agradecidos con nuestro hermano, y nos despedimos. Señor Jesús, gracias te damos.